Por la Defensa de los Derechos del Pueblo, MODEP, quiere desde Colombia enviar un fraterno y revolucionario saludo a los y a las asistentes a este evento de la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos. En esta oportunidad queremos hacer nuestro análisis de lo que ha significado para Colombia y para algunos países de América Latina y el mundo la actual ola de levantamientos populares que sacude las estructuras de los regímenes neoliberales y fascistas en el mundo y particularmente en nuestro continente. En el caso colombiano, desde el 21 de noviembre de 2019, eh, vivimos el más grande levantamiento popular de las últimas décadas. Este levantamiento tiene, claro, unos antecedentes previos que durante los inicios del siglo XXI han sacudido las estructuras del régimen y han movilizado a millones de personas en contra de un modelo económico, el capitalismo neoliberal, pero también de un régimen político que se ha venido desarrollando en el país, el régimen del fascismo. Como antecedentes previos, tenemos las gigantescas movilizaciones campesinas que en el año 2011 se levantaron contra la política de quitar los apoyos y de cerrar las posibilidades para el desarrollo de la economía agraria nacional y popular, que amenazaba con arruinar a cientos de miles de familias campesinas que sostienen la soberanía y la seguridad alimentaria del pueblo colombiano. También en el 2011 vivimos el gigantesco levantamiento de estudiantes universitarios contra las políticas de neoliberales de convertir la universidad en una mercancía con la medida de el lucro educativo, que fue derrotada con la movilización. Desde entonces, diversos movimientos regionales, locales y nacionales de trabajadores, indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, han venido teniendo presencia. Pero este año el levantamiento articuló dos dimensiones. Evidentemente hay un influjo de las luchas internacionales, de lo acontecido en Ecuador, en Chile, de esa movilización contra los regímenes neoliberales y fascistas, con unas demandas muy sentidas de la población colombiana. Particularmente el que se ha hecho más evidente que lo que denominamos el paquetazo neoliberal del gobierno de Iván Duque legislaba a favor de los grandes empresarios del sector financiero, quitándoles gabelas en términos de impuestos, crea una condición de precarización laboral e incrementa la represión contra la protesta social. El 21 esperábamos una gigantesca movilización, pero esto tuvo una dinámica nacional y local no vista en las últimas décadas. De tal manera que a las calles de todas las capitales de las ciudades del país, de pequeños municipios y de regiones, se volcaron millones de personas. Eh, con una respuesta que puso en entredicho a la misma estructura de poder, que al día siguiente tuvo que decretar el toque de queda para asustar a la población, contener la movilización, pero la respuesta de la gente en todo el país fue incorporar el repertorio del cacerolazo y de la movilización callejera contra el régimen. Desde entonces cumplimos ya casi un mes de diversas movilizaciones en diferentes partes del país. Estas movilizaciones han tenido también como característica unos actores fundamentales que si bien la protesta ha sido convocada por organizaciones gremiales de los trabajadores, quien está en la calle protestando son fundamentalmente jóvenes de sectores populares y sectores medios eh, que ven que el régimen les cierra posibilidades, que las políticas económicas neoliberales
les cierran posibilidades laborales, los precarizan como trabajadores jóvenes, pero además incrementa una mirada represiva y unas políticas de contención de la juventud, sin soluciones de carácter social, sino de carácter policial. En este tiempo de casi un mes de paro, de hecho, la muerte de por lo menos 4 personas, entre ellos jóvenes estudiantes, ha enardecido la lucha popular contra el régimen. Aquí en el caso colombiano tenemos una policía militarizada y una militarización de la vida cotidiana, como parte de lo que hemos llamado el proceso de fascistización del país. Y particularmente en Colombia se ha implementado, junto con las políticas neoliberales, estos escuadrones de la muerte estatal, denominados escuadrones antidisturbios, que fueron creados en la década del 90, a sabiendas de que tenían que contener la protesta social, pero que tienen un común denominador a nivel internacional, y es que le permiten a los estados el uso de la fuerza letal contra población civil, generando un conjunto creciente de muertos, mutilados y heridos, y una nueva expresión de inconformidad que es el movimiento de víctimas de asesinados y mutilados por estas fuerzas antidisturbios. Mm, La dinámica de la protesta en Colombia también pone en entredicho y crea una condición de diferenciación de amplios sectores de la población. Siempre se nos dijo que la población colombiana estaba conforme con el régimen, que aquí la derecha había conquistado la conciencia colectiva, que el pueblo estaba fascistizado, pero lo que hemos visto es un resquebrajamiento de la dominación fascista neoliberal, que entre otras le ha servido, ha estado al servicio de los grandes monopolios internacionales y del proyecto de las clases dominantes colombianas y del imperialismo norteamericano, pero también del imperialismo europeo, de hacer de nuestro país una plataforma de inversión imperialista que articule en América Latina las dinámicas globales del capital. Entonces, eso es lo que se ha resquebrajado, y particularmente en términos de la ideología y del componente cultural de las masas, un distanciamiento del modelo, lo que es muy llamativo y muy potente, porque la irrupción popular, como nunca antes en los últimos años, muestra esa distancia con el fascismo, no solamente un agotamiento y un cansancio popular con el modelo, sino también la emergencia de la necesidad de que se requiere de que otra Colombia es posible y es necesaria. En esa condición, el movimiento por la defensa de los derechos del pueblo insiste al conjunto de fuerzas democráticas y revolucionarias del país en que en este momento que termina el año 2019 y se inicia el 2020, que es necesario dar una respuesta aún más contundente al régimen fascista. La respuesta de Duque a las exigencias populares expresadas por lo que se ha llamado aquí el Comité Nacional de Paro ha sido el desconocimiento absoluto de las 13 exigencias eh, que el pueblo colombiano ha planteado. Y por el contrario, mediante componendas en el Congreso de la República, ha creado un bloque parlamentario que aprueba sin mayor dificultad, mayoritariamente, las medidas que el gobierno ha planteado. Por ejemplo, la reforma tributaria, avanza la reforma laboral, avanza la reforma pensional, y ante la exigencia de las víctimas de los criminales, de los crímenes de Estado cometidos por el escuadrón antidisturbios ESMAD, lo que ha hecho el gobierno es fortalecerlo, incrementarlo en 35.000 nuevos soldados de policías para antidisturbios, y hacer más recia la criminalización de la protesta social. Esto nos pone en la condición de elevar la resistencia popular,
Pero aquí las fuerzas políticas de izquierda necesitamos fortalecer la unidad para dar una respuesta contundente. Igualmente, este tiempo de fin de año, inicio del siguiente, va a significar la necesidad de ajustar los procesos de organización, darle mayor continuidad a lo que hemos denominado o no lo que hemos denominado, sino lo que está haciendo la gente, que es esta dinámica de asambleas populares en localidades de las ciudades, en pequeños municipios, que expresan el cansancio con las formas convencionales e institucionales de participación que el régimen ha creado, y que la gente está necesitada y está urgida por tener instancias en donde participe, decida, proyecte. Esas asambleas populares tienen una importancia crucial porque contribuyen a profundizar la distancia entre el pueblo y el régimen, y nosotros como MODEP creemos que todas las fuerzas políticas de la izquierda del país tenemos que avanzar en esta dirección, fortaleciendo también nuestras unidades en medio de las diferencias pues que resultan de las dinámicas políticas. Nos consideramos que a nivel internacional la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos, la ILPS, puede contribuir fortaleciendo los vasos comunicantes entre las luchas y desarrollando campañas internacionales de solidaridad con las luchas de los pueblos, efectivamente en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Francia, en Haití y en otras regiones del mundo en donde tenemos presencia. Es fundamental producir a nivel global una respuesta contra estos regímenes, particularmente contra el colombiano, que no atiende, no escucha y que reprime las demandas populares. Esta tarea debemos coordinarla y debemos trabajarla conjuntamente para que, comenzando el 2020, tengamos una posibilidad y tengamos la tarea de hacer más internacionales nuestras luchas que tienen elementos comunes. En el caso colombiano, el MODEP vendrá desarrollando su apuesta de organización, educación y movilización política de los sectores populares, de los trabajadores y de buscar alianzas con nuevos sectores que han emergido en la lucha, particularmente esta gran oleada de inconformidad juvenil no organizada, que es la base fundamental de la movilización, pero también la lucha de las mujeres colombianas contra el patriarcado y contra las formas patriarcales de dominación que han caracterizado las luchas tanto en Argentina como en Colombia y en otras partes del mundo. Y asimismo, estos nuevos movimientos multisectoriales de carácter ambiental que cuestionan elementos fundamentales del modelo, porque el modelo tiene un componente de ambientalismo neoliberal que depreda la naturaleza al tiempo que depreda las condiciones laborales y de vida de los pueblos, de las comunidades y de los territorios. En ese sentido, articular juventudes, mujeres, ambientalistas y nuevas formas de protesta social con la lucha de los trabajadores, con la lucha proletaria, con la lucha campesina, con la lucha étnica, tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos negros, se convierte en el reto fundamental de este periodo. Necesitamos dar una respuesta popular a la represión y a las desobligantes y antipopulares medidas que ha tomado el gobierno. Invitamos a ustedes en este evento a solidarizarse, a incrementar la solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, con la lucha del pueblo chileno, del pueblo ecuatoriano, del pueblo haitiano, del pueblo francés. Viva el internacionalismo proletario.